Disculpen la demora, he estado solucionando el tema del audio. Bueno, ya, ante todo, buenas noches. Bueno, no sé si está Fabián, pero de todas maneras, agradecerle en este caso al Instituto Magister Juris. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de corrupción de funcionarios de manera general, y luego en la segunda hora vamos a hablar sobre modelos de disposiciones y requerimientos y providencias en el ámbito del ejercicio de la función fiscal. Está bien. Se me escucha perfecto, ¿verdad? Para no estar teniendo problemas con el audio. ¿Se me escucha? Ya, ok. Entonces ya con eso vamos a hablar con referencia al tema en mención. De una u otra manera también agradecerle en este caso al Instituto Magister Juris por nuevamente la oportunidad, ¿no?, en brindar esta charla, más que capacitación, es un tema, una conversación en referencia a este tema tan importante como es el tema del delito de corrupción de funcionarios. Les comento, en el año 2011, ¿no? Los que no son de Lima o los que son de Lima o los que también son de provincia, quiero comentarles una circunstancia. En el año 2011, en Lima aún estaba vigente lo que era el antiguo código, correcto. No sé si ustedes recordarán este antiguo código inquisitivo, ¿no?, mediante el cual quien tenía la potestad y quien tenía, en este caso, toda la discrecionalidad era un juez, ¿no? Entonces, en los diversos distritos judiciales a nivel al interior del país, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que ya se estaba implementando el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, en la ciudad de Lima, por un contexto de presupuesto, porque es la capital del Perú, evidentemente, significaría un mayor presupuesto, ¿no?, para implementar el nuevo código en la ciudad de Lima. ¿Y qué ocurrió? Que al interior del país se venía aplicando el nuevo código, recordemos, desde Huaura en el año 2006, ¿no?, 2007 Arequipa, La Libertad, y así de manera paulatina, en el ámbito de que se demostraba con el nuevo código las garantías y el imputado, en este caso el sujeto pasivo del proceso, tenía expedito su derecho a interponer todos los recursos que el nuevo código tendía, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Lima, ¿no? En Lima pasaba de que todavía seguía vigente, ¿no?, el antiguo código. Y en un tema tan importante como es el tema de corrupción de funcionarios, evidentemente, recordemos pues que en Lima está toda la concentración de medios. Están los periódicos, está el Comercio, está la República, está la Razón, está diarios muy importantes, ¿no? Y en ese entonces, pues recordemos, quien estaba gobernando era nada más que el presidente Ollanta, ¿cierto? ¿Y qué pasó en ese contexto, más o menos, para poder entrar en el tema, ¿no? Los primeros meses, ¿no? Ustedes recordarán este famoso tweet de Nadine Heredia, ¿no?, que si ustedes recuerdan el contexto, señalaba y decía, ¿no?, tan difícil es caminar derecho, decía así. Entonces, se refería a un contexto político en ese momento, ¿no?, que quiero comentarles qué ocurrió en ese entonces. Fue cuando el vicepresidente Omar Chejade fue, pues en este caso, mencionado, ¿no?, en un supuesto tráfico de influencias, ¿no?, en la azucarera Andahuasi, ¿no?, en Sayán, en Huaura, en Huacho, ¿no? Entonces, evidentemente la presión por parte de los medios de prensa en ese entonces era demasiado con respecto al tema político. Y a nivel procesal se preguntaban, ¿y cómo juzgo o cómo proceso a estas personas políticas, ¿no?, dentro de un ámbito nacional? Evidentemente estábamos en Lima, si todavía no estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal como lo conocemos nosotros, el Decreto Legislativo 957. Entonces, se le prendió el foquito a nuestros legisladores, se les prendió el foquito también a la comisión implementadora del nuevo código y dijeron, para Lima, desde el año 2011, está vigente el nuevo código solamente para el delito de corrupción de funcionarios. Exacto. Entonces, eso quiere decir que adelantaron el nacimiento, ¿no? Es como que, por ejemplo, si un hijo nace a los 9 meses, bueno, prácticamente era algo prematuro, ¿no? Es como que en el proceso penal el hijo nazca a los 2 meses. Así prácticamente se implementó a la fuerza, ¿no?, en el sector de corrupción de funcionarios en Lima en el año 2011 por un contexto político determinado. Y es muy importante el contexto por la cual
se implementan cosas, se realizan cosas para poder entender el proceso como tal. ¿Me entiende? Entonces, luego de haber ya realizado este comentario de manera general en referencia al tema de corrupción de funcionarios, vamos a entender y vamos a hablar en primera línea de la capital de Lima y luego vamos a partir por diversos distritos judiciales, ¿no? Porque, en fin, en Lima está, pues, ¿no? La connotación de medios y evidentemente frente a un hecho mediático, lo que la gente o la ciudadanía o como lo vemos ahora, quieren justicia, ¿no? Entonces, en vista a eso, es que se implementa el nuevo Código Procesal Penal solamente, ojo con esto, si viene un examen de admisión, un examen de concurso para fiscalía, por judicial, solamente se implementa en Lima en el año 2011, solamente para delitos de corrupción de funcionarios. No se implementa para ningún otro delito. Y recién en el año 2020, ojo, mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? En el año 2020, recién se está implementando poco a poco el nuevo Código Procesal Penal aquí en el Distrito Judicial de Lima. O sea, quiere decir que ha pasado más de 9 años que en Lima subsistían, ¿qué códigos? El Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código de Procedimientos, el Código Procesal Penal del año 1993, ¿no? 91, perdón, y el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. ¿Me entienden? Entonces, en Lima prácticamente había un sancochado, ¿no? Había todo un tema de mezclaban papas con camotes, ¿me entienden? Entonces, en ese panorama, ¿qué ocurrió? Y quiero contarles a ustedes qué es lo que ocurrió. ¿Ya? En ese contexto, lo que ocurrió fue que se evidenció dos cosas muy importantes que quiero comentarles el día de hoy. ¿Ya? Que para procesar a un funcionario público se tenía que tener todo un procedimiento como tal. Y evidentemente, pues, como lo señalé al inicio, si haces nacer a un bebé de manera prematura, a los 2 meses, 3 meses, evidentemente, pues, no va a ser lo mismo, ¿no? Y eso es por eso que al inicio de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el sector de delito de corrupción de funcionarios, ocurrió que evidentemente hubo todo un contexto donde no se sabía cómo se iba a actuar, ¿me entienden? Entonces, lo importante de que se haya implementado el nuevo código aquí en la ciudad de Lima es que ya se sabe, ¿no? Cómo procesar a una persona por delito de corrupción de funcionarios. Exacto. Y en la actualidad lo estamos viendo pues con este tema mediático del presidente Castillo o de otros ministros, etcétera, ¿no? Pero todo tiene un porqué, ¿no? No es que las cosas nacieron porque nacieron, siempre hay un proceso, siempre hay un procedimiento para que las cosas, actualmente quien investiga es el fiscal de la nación, los fiscales, pero antes no era así. Creo que estamos viviendo un contexto donde prácticamente ya nos están dejando a nosotros para solamente comer, pero quienes se encargaron justamente de preparar la comida, de poner el tenedor, fueron la comisión implementadora y también el contexto político en el momento que ocurrió los hechos que acabo de narrar. Cuando nos referimos a corrupción de funcionarios, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué cosa es? Me dirán, doctor Alexander, lo primero que se me viene es saber qué es ser un funcionario público. Porque si hay un acápite en el Código Penal como tal que nos habla sobre funcionarios, tenemos que saber qué cosa, qué es un funcionario por términos generales, ¿no? Entonces, porque cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Yo soy un funcionario, ¿no? O viene, en este caso, como ya estaba en Lima, el nuevo código en 2011, viene una persona que hurta un celular y puede decir, yo, ¿sabes qué? Yo soy funcionario y a mí procésame con las nuevas reglas, ¿no? Porque eso es más garantista. Y evidentemente eso no va a ser así, sino que el mismo Código Penal, en su artículo 425, señala quiénes son funcionarios públicos. Y ojo con esto, que poco a poco, de manera paulatina, porque ojo, nada es absoluto, ¿no? Todo es relativo. Se vienen implementando más acápites para identificar quiénes son funcionarios públicos, ¿no? Como el mismo nombre lo indica, funcionario público viene del prefijo función. Y cuando uno habla de función, evidentemente va a vincular siempre al sector público como tal. Porque vamos a encontrar a un funcionario privado, muchas veces no, porque ellos ya se llaman quizás gerentes, ¿no? ¿Me entienden? O representantes legales.
Exactamente, van a ser funcionarios públicos aquellas personas que se dediquen al sector público como tal. Y el sector público como tal también no solamente es sector público de lleno, sino que también en una otra medida involucra también a la actividad privada en algunos aspectos como servicios públicos. O sea, quiere decir que para que en el 2011, recordemos, no estamos en el año 2022, estamos en el año 2011, cuando se estaba implementando el nuevo código en Lima, solamente con corrupción de funcionarios, ¿no? Había un sistema para saber si tú eras funcionario o no, habría una total discrecionalidad, ¿no? Y es por eso que poco a poco se ha estado estableciendo quiénes son funcionarios públicos, quiénes no son funcionarios públicos, y vamos a señalar el día de hoy quiénes son funcionarios públicos. Y en vista también a sus preguntas, vamos a saber si es que esa persona es funcionario público o no, y cuál es la diferencia con un servidor público, que es totalmente distinto, ¿no? Porque si el mismo acápite del Código Penal nos habla que solamente funcionarios públicos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy asistente de la Fiscalía, pero no soy funcionario público porque funcionario público es mi jefe. Entonces, el delito dice corrupción de funcionarios. Entonces, el único que cometeré delito sería mi jefe, más no mi persona. Evidentemente, esa es una interpretación literal del Código Procesal Penal. Por eso que es muy importante que no se dejen llevar por el nombre, ¿no? Sino que es importantísimo poder identificar que ser funcionario público y ser servidor público, si es que incumplimos nuestras funciones, acarrean una sanción penal, un proceso penal que involucra todo un aspecto procedimental que vamos a explicar de manera general y que al finalizar termina en una sentencia absolutoria o termina en una sentencia condenatoria. Exacto. Entonces, en vista de este panorama, vamos a entender de que la primera autoridad, la que podemos llamar funcionario público, ¿quiénes van a ser por lógica? ¿No? ¿Quiénes son aquellas personas que nos gobiernan? ¿No? Por el mismo nombre, ¿no? Gobiernos. Es muy importante también aquí para entender el término funcionario, no solamente irnos al derecho penal, por eso que señalábamos que el derecho penal es la última ratio de todo. Exacto. ¿Por qué motivo? Porque para poder identificar al derecho penal y poder entender, tenemos que ir al aspecto administrativo. Y evidentemente tienen la respuesta. Tenemos que ir a la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. Y en esa ley se va a señalar quiénes son funcionarios públicos, quiénes son servidores públicos y quiénes son también autoridades. Entonces, en la primera línea, o sea, quiere decir este es nuestro pirámide, en el primer eslabón, ¿quiénes estarían? Evidentemente las autoridades electas popularmente. Exacto. Que estamos hablando pues de aquellas personas, ciudadanos que han sido elegidos de manera democrática por todos nosotros para que asuman una función, un cargo. Es decir, desde el presidente de la República, desde el vicepresidente de la República, desde los congresistas, ¿no? Desde los alcaldes, desde los tenientes alcaldes, desde los regidores, desde los alcaldes de centros poblados, distritales, provinciales, gobernadores regionales, o antes que también se llamaban presidentes regionales. Entonces, es muy importante identificar que en esa línea, en esa pirámide que tenemos, los funcionarios que además de ser funcionarios son autoridades, son dentro de lo que se acaba de mencionar. Presidente de la República, vicepresidentes, ¿no? En la segunda línea, ¿no? Es que esta es nuestra pirámide, y acá en la primera pirámide, ¿no? Están, en este caso, las autoridades, están aquellas personas que no han sido elegidas por voto popular. Esto quiere decir, son personas que, sin embargo, ocupan un poder dentro de la función pública. Esto quiere decir, y nos vamos a este segundo bloque de personas que podríamos llamar funcionarios de confianza o funcionarios que forman parte del aparato ejecutivo, pero que no han sido elegidos por el mandato popular. ¿Quiénes son? ¿No? Los ministros. ¿Quiénes más? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional. En el presidente del Tribunal Constitucional
ellos no han sido elegidos de manera democrática por el pueblo, pero sí han sido elegidos democráticamente dentro de un sector como tal, ¿no? Entonces, viendo y teniendo en consideración esos escenarios, también podemos identificar como el primer eslabón, bueno, ¿no? Al presidente del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Que ellos al presidente del Poder Judicial lo eligen, ¿cómo? ¿No? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, todos los jueces supremos eligen al presidente como tal. Entonces, hay una democracia supuesta, ¿no? Dentro de ese poder judicial y evidentemente involucra que también haya una autoridad que gobierne ese poder como tal, ¿no? Entonces, vamos a identificar que inmediatamente en el segundo eslabón están todas aquellas personas que no hayan sido elegidas de manera democrática, ¿no? Desde gerentes municipales, ministros, viceministros, porque ¿quiénes lo eligen a ellos? ¿No son acaso las autoridades electas? Por ejemplo, al ministro, ¿quién lo elige? Pues el presidente de la República. Al viceministro, ¿quién lo elige? El ministro, ¿no? Y así. Y el tercer nivel son todos aquellos trabajadores que no han sido elegidos democráticamente y que no han sido designados por las autoridades, que simplemente han postulado a un puesto de trabajo, como cualquiera quizás de nosotros, va a llegar la oportunidad que vamos a ser funcionarios o servidores públicos, y tenemos una función pública. Esto quiere decir que dentro de nuestro rango, ya hemos pasado desde el presidente de la República, desde los ministros, desde los cargos de confianza, a ser el tercer bloque de trabajadores de la función pública. ¿Qué quiere decir esto? Están aquí aquellas personas que han ingresado, no importando la modalidad contractual, ojo, porque para identificar este tema también tenemos que ir a otra rama del derecho, que es el derecho laboral. Si bien es cierto, alguno habrá un especialista en este lugar, vamos a identificar que hay diversos regímenes laborales, ¿no? En un solo espacio, un solo ambiente de oficina, podemos encontrar a un CAS, ¿no? Contrato Administrativo de Servicios, vamos a encontrar a un 728, ¿no? A un 276, etcétera, ¿no? Diversos, o usa un locador de servicios por terceros, ¿no? Pero todos hacen función pública. Entonces, vamos a identificar que es muy importante poder identificar y saber quién es funcionario público, porque en base a eso es que tenemos que someternos a un proceso. Si no conocemos qué es ser un funcionario público, simplemente no podemos ir al delito de corrupción de funcionarios, porque lo mencioné y siempre lo voy a repetir, el derecho penal siempre va a ser la última ratio, el último eslabón. Tenemos a todas las otras ramas para solucionar los problemas, pero como no se puede, porque la gente es muy conflictiva, ¿no? Vamos a irnos al derecho penal para que el derecho penal solucione las cosas, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a identificar que en primera instancia tenemos a los funcionarios y aquellas personas que están dentro de ese tercer rango serían los servidores públicos, ojo, que brindan un servicio público. ¿Me entienden? En ese sentido. Entonces, por ende, vamos a identificar que toda persona que trabaja en alguna institución del Estado o en alguna institución donde el Estado tiene un porcentaje, ¿no? En la administración de esa empresa, por ejemplo, mixta, donde está la actividad privada y donde está la actividad pública, vamos a encontrar que evidentemente las personas que tienen cargos directivos, que trabajan en esa institución, son funcionarios públicos. O sea, quiere decir que me preguntaban, ¿no? Ya me dijiste que ya, o sea, toda persona que trabaja en el Estado, ¿sabes qué? A mí me han contratado como, ni siquiera me han contratado. Un amigo me ha pasado la voz para ser practicante en el gobierno o para ser practicante ya en la fiscalía. Entonces, como el doctor Alexander me ha dicho que todos los que trabajan en la función pública o los que están ahí cerca ya son funcionarios públicos, yo practicante del cuarto ciclo de la Universidad X, voy a la fiscalía y ya puedo decir, ¿sabes qué? Ya soy funcionario público. Evidentemente que no. ¿Por qué motivo? Las prácticas preprofesionales como tales sí existen, ¿no? Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ojo con esto, ¿no? Aquellas personas que pueden llamarse practicantes dentro de la función pública tienen todo un procedimiento. Ese contrato de prácticas tiene que ir al Ministerio de Trabajo, tiene que ser validado, ¿no? Y evidentemente, pues aquella persona que quiere aprender
lo puede hacer el procedimiento, o como no puede hacerlo, simplemente puede ir a la fiscalía a proyectar, a aprender sin ningún contrato de trabajo, más que una aceptación por parte del asistente o del fiscal. Entonces, es importantísimo saber que dentro del significado de funcionario público, un practicante no puede ser considerado un funcionario público como tal y por ende no tendría ningún tipo de responsabilidad penal. Pero como les mencioné siempre, no todo es absoluto, siempre las cosas van a ser relativas. Es muy importante analizar cada caso en concreto, porque si ese practicante tiene un contrato de prácticas, o por ejemplo, ¿no? A los estudiantes de Derecho en el último año tenemos CESIGRA, o a los de Medicina, CERUM, y así a las otras carreras también, ellos sí tienen un mandato mediante el cual si cometen algún acto pueden ser catalogados como servidores públicos como tal. Yo recuerdo que en el año 2014, 2015 aproximadamente, ¿no? En las universidades, ¿qué pasaban? En las universidades también hay elecciones, ojo, ¿no? Y muchas veces hay elecciones para rectores, vicerrectores, decanos, estudiantes, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que para las personas que elegían a sus estudiantes para que tengan un cargo dentro del gobierno de la universidad, esas personas no eran funcionarios públicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, las universidades que tenían asambleístas universitarios, que tenían cargos donde el gobierno estaba, ¿no? Había sido elegido a través del voto de estudiantes, esa persona simplemente no tenía ninguna responsabilidad dentro de la toma de decisiones. Pero eso cambió y dijeron, un asambleísta universitario también es un funcionario público y por ende, como ha sido elegido democráticamente por un conjunto de personas, evidentemente también tendría una responsabilidad penal. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, si nos llega una notificación del Ministerio Público, del Poder Judicial, y nos dicen en el contexto, y dicen, por ejemplo, ¿no? Delito de corrupción de funcionarios, es preguntarnos y decirnos, ¿soy funcionario público? Si no soy funcionario público y se me ha incluido por error o porque simplemente pues he sido practicante o cualquier cosa, simplemente existe todo un procedimiento para excluir de la investigación, que ya más adelante vamos a comentar. Pero ya haciendo dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra generalidad, dentro de nuestra explicación de manera general para entender al funcionario como tal, desde el punto de vista administrativo, laboral, civil, etcétera, vamos a pasar ya a lo que el día de hoy nos hemos convocado todas estas 73 personas, ¿no? Al delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, lo normalmente correcto es que la persona que asume un cargo tiene que pues actuar con probidad, lealtad, ¿no? Honestidad, todo lo que ustedes quieran. Pero en la práctica, ¿no? El poder muchas veces a una persona lo vuelve ciego, ¿no? Y pretende aprovecharse de ese poder para hacer cosas malas, para quizás aumentar su patrimonio, hacer desviar fondos. Entonces, a continuación vamos a mencionar qué aspectos o qué hechos como tal pueden significar o pueden tener alguna relevancia política, alguna relevancia jurídica, penal, en el sentido del delito de corrupción de funcionarios. Ojo. Entonces, en esa línea, vamos a pasar y vamos a tomar un ejemplo en primera línea a un municipio, ¿no? Que es el lugar más cercano que tenemos para tributar, para la municipalidad es aquella, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, es aquella institución del gobierno, ¿no? Que nos representa dentro de un radio urbano, ¿no? Y que nos brinda servicios públicos, recogen la basura, hacen parques y jardines, ¿no? Hacen muchas cosas a favor de la población dentro del distrito como tal, ¿no? Quien tiene el liderazgo en ese distrito, evidentemente, es el alcalde, correcto. Y también van a tener responsabilidad o tienen una participación, ¿no? Son los regidores. Tenemos también a los gerentes municipales, subgerentes, trabajadores, ¿no? Entonces, frente a un contexto determinado, ¿no? Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, que forma parte del Estado, del Poder Ejecutivo, es aquella institución que en determinados casos, ¿no? Entrega, ¿no? Subvenciones económicas a los municipios, a los gobiernos regionales, a quienes más, ¿no? A los ministerios para que puedan actuar, porque evidentemente,
si es que no hay hay un ingreso económico, si no hay economía, simplemente los aparatos ejecutivos dejan de funcionar. Por eso que recuerdo esta frase que decía, pues, ¿no? En los tiempos bíblicos, ¿no? Dar al César lo que es dar al César lo que es del César, ¿no? O sea, quiere decir, tributemos porque tenemos que tributar, ¿no? Y evidentemente ese es el soporte del Estado. Sin tributos no se puede tener algún aspecto de función pública ni función ejecutiva como tal, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a entender dentro de nuestro ejemplo de municipio, ¿no? Que evidentemente, pues, ¿no? El municipio va a querer hacer obras, ¿no? O sea, porque dentro del común, ¿no? Del ciudadano a pie, dicen, el alcalde Alexander, ¿no? De la ciudad de Lima, ¿no? Vamos a pasar un ejemplo, el alcalde Alexander de la ciudad de Huacho, por ejemplo, ¿no? Muchos años he vivido ahí, y que digan, el alcalde Alexander, ¿no? Es un buen alcalde, ¿saben por qué? Porque ha hecho muchas obras. Entonces, el común ciudadano piensa que las personas que hacen más obras es porque hacen mejores gestiones, mejores cosas, ¿no? O sea, más se basan en las cosas materiales, en las cosas que pueden ver, ¿no? Para poder juzgar a una persona, si lo ha hecho bien o no, o a una gestión como tal. No, ni siquiera se preguntan si ha hecho una buena gestión tributaria, municipal, no, simplemente lo que el ciudadano a pie quiere ver es obras. Quiere que en su casa haya, o por su casa hay una vereda, hay una pista, ¿me entienden? Entonces, en esa línea vamos a entender de que lo primero que se nos ocurre a nosotros es, oye, ¿cuándo vendrá el alcalde y arreglará mi pista, no? O cuándo, ¿no? Ese alcalde, mira cómo están las pistas, mira cómo está mi calle, no tengo ni siquiera un parque ni una losa, ¿no? Entonces, la función es una función municipal, ¿no? Entonces, frente a eso es que hay un dinero, pues, ¿no? Que ingresa por parte de la economía y finanzas y va a las arcas de la municipalidad. Entonces, el alcalde, yo siendo alcalde, veo, pues, que me entregan 2 millones de soles y veo y digo, pues, no, oye, señores gerentes, señores regidores, tengo 2 millones de soles. ¿Qué hago con esos 2 millones de soles? ¿No? Entonces, muchas veces puedo actuar dentro de lo correcto, ¿no? Puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a tener una función imparcial, vamos a hacer obras en todos los lugares y vamos a tratar de ahorrar, ¿no? Y tratar de cumplir todo el presupuesto que se nos ha asignado. O también puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo acá un porcentaje y evidentemente, pues, empieza aquí los famosos diezmos, podría llamarse, ¿no? Dentro del proceso de contratación de obras, se conoce, ¿no? De manera popular, que siempre se establece hasta un 5% de la obra total para las personas que pueden tomar una decisión. O sea, quiere decir que ya estamos hablando de corromper acciones como tal. Ojo, dentro de un ejemplo práctico más de una municipalidad, imaginemos cómo suceden las cosas en altas esferas. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en ese ámbito vamos a entender de que en el contexto de una municipalidad tenemos, por ejemplo, que en nuestras casas, no tenemos pues quizás una vereda, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga? La municipalidad. Entonces, el alcalde ve y dice, acá hay una oportunidad, ¿no? Dentro de mi campaña política, a mí me han apoyado muchas empresas, muchas personas. Entonces, yo de una u otra manera también, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo más justo, ¿no? Podría decirse, ¿no? Lo más comprensivo, ¿no? Lo más bueno con esas personas que me han apoyado, ¿no? No con las personas malas, ¿no? Porque nunca me han apoyado, han estado rajando de mí, ¿no? Entonces, en esa medida, la primera acción contraria que puede realizar una municipalidad, una autoridad, un gerente, un servidor público es tratar de direccionar obras a las personas que lo apoyaron en campaña, ¿no? En líneas generales puede decir, pues, ¿no? Pero eso no está mal, doctor, porque si apoyan es por algo, ¿no? Pero esa frase como tal ya tiene una connotación jurídica penal que va en contra del sistema y el aparato administrativo de una municipalidad. Porque ¿qué es lo que dice la norma? ¿No? Dentro de la teoría, porque una cosa es la práctica. Dice, si hay un proceso de contratación, todas las personas o todas las empresas que quieren participar tienen que tener las mismas reglas. No tiene que haber favoritismos. Tiene que haber un respeto al procedimiento. Tiene que haber un respeto a la imparcialidad de ese comité de selección que seleccione las obras. Pero sin embargo, pues aquí vamos a evidenciar quién es un buen funcionario y quién es un mal funcionario.
¿Me entienden? Entonces, y de ahí parten todos los delitos que vamos a comentar, solamente en una sola acción. Ese alcalde puede decir, ¿sabes qué? Vamos a simular, vamos a simular un servicio y ¿sabes qué? Vamos a hacer todo un proceso de contratación, ¿no? Pero sin embargo, ese servicio nunca se realiza. La finalidad de este funcionario es apoderarse del dinero, ¿no? Por ejemplo, construir una vereda me cuesta 100.000 soles, ¿no? Hago un servicio diciendo que voy a hacer unas veredas en tu casa, ¿no? Pero en la práctica solamente es documental, porque al final tu casa no tiene todavía las veredas que te prometieron. Ojo, ¿no? Entonces, en virtud de eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ocurre que el alcalde ha utilizado, ha simulado un servicio con la finalidad de apropiarse de ese dinero, ¿no? Es decir, ha señalado y ha dispuesto, ¿no? Vamos a simular para que yo tener beneficios, ¿no? Y tener apoderarme de ese dinero. Entonces, esa acción de apoderamiento de ese dinero por parte de esa autoridad, funcionario, etcétera, ya viene al primer delito que vamos a comentar, ¿no? Es el apoderamiento del dinero, ¿no? El delito de peculado, ¿no? El delito de peculado es el primer delito que quiero comentarles el día de hoy, en este ejemplo práctico para que puedan entender, ¿no? Que involucra el apoderamiento, ¿no? De fondo público, de bienes públicos, de dinero público, del dinero del erario nacional público, y que en una línea van no al tema funcional, sino van a otras manos privadas quizás, ¿no? Entonces, vamos a advertir de que el delito de peculado tiene muchos verbos rectores. Y a continuación voy a compartir pantalla y vamos a hablar en referencia a este artículo de peculado para poder no solamente interpretar, ¿no? Porque no tenemos que leer de manera literal la norma, sino que tenemos que hacer una interpretación mucho más allá de la norma como tal, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a mencionar y vamos a entender el día de hoy cómo se lee un artículo del Código Penal tomando en cuenta sus verbos rectores, porque la norma penal en el Código Penal está de manera desordenada. Por eso es que si somos estudiantes de primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, no me van a dejar negar. Yo también era así. Leía todo el código, no lo entendía. Tenía que leerlo con los verbos rectores para saber que cada verbo rector es un hecho distinto, es un supuesto distinto. Entonces, a continuación, voy a compartir pantalla y voy a mostrar aquí, ¿no? El delito de peculado para poder entender mejor. A ver, me ayudan si se puede ver. A ver, un segundo. ¿Se puede ver? Disculpe. A ver. Me he equivocado. Compartir pantalla. A ver. Ahí está. Y ahora sí se puede ver, ¿verdad? Ya, ok. Entonces vamos a partir de este ejemplo, ¿no? Y vamos a leer en primera línea con respecto al delito de peculado. Ya. Si tienen su código penal a la mano, vayan al artículo 387 del Código Penal, ojo, y vamos a entender aquí, en la sección tercera del Código Penal como tal, un nombre que dice peculado doloso y culposo. Entonces, aquí, bueno, tenemos que ya tomar en consideración las clases que hemos aprendido, pues, del derecho penal parte general, ¿no? Todos sabemos que es dolo, ¿no? Todos sabemos que es culpa. Entonces ya creo que sería demasiado ¿no? Innato o demasiado incipiente poder mencionarles qué es dolo y culpa. Pero en líneas generales vamos a mencionarlo también para aquellas personas que quizás no tienen la oportunidad de conocer esos términos.
Doloso viene de conocimiento más voluntad. De manera general, no quiero hablar de doctrina porque si no vamos a pasarnos todo el día hablando de doctrina. Y culpa, evidentemente, como el mismo nombre lo indica, es para mí aquella persona que no actúa con dolo. Ejemplos prácticos para no confundirnos. Doloso es aquella persona que actúa con conocimiento y voluntad, y culposo es aquella persona que, bueno, no actúa con conocimiento y voluntad, pero genera una circunstancia de hecho. ¿Me entienden? Entonces, eso sería mi denominación. Entonces, el artículo 387 señala y dice peculado doloso y peculado culposo. Dice, ¿no? Entonces, vamos a ir primero por el peculado doloso, ¿no? Dolo, tengo el conocimiento, la voluntad y la intención de poder, de apropiarme de ese dinero por parte del Estado, ¿no? Y que vaya a mi cuenta del BCP, por ejemplo, a mi cuenta del Continental, ¿no? A mi cuenta del Interbank, a mi cuenta del Banco de la Nación, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, vamos a leer este artículo de acuerdo a los verbos rectores. Como ustedes pueden leer, si leen de manera detallada el literal, dice, ¿no? Funcionario público, servidor público, y te menciona la sanción penal, pero así no se entiende, ¿no? No se puede comprender de manera general, hasta creo que hasta la vista, viendo tantos párrafos uno a veces le estresa, le aburre, ¿no? Entonces, vamos a partir uno a uno en el sentido de poder señalarles y poder identificar y leer de acuerdo a los verbos rectores. Dice, el funcionario o servidor público, empecemos por esto. Ya hemos hablado de la diferencia entre un funcionario y un servidor público. Y entendamos aquí el funcionario o servidor público. Ese o, ¿qué dice? No es un y servidor público. Dice, o puede ser funcionario o puede ser servidor público. ¿Me entienden? ¿No? O sea, no distingue aquí, ¿no? Sí pueden ser ambos. ¿Me entienden? ¿No? O sea, la norma clara dice, puede ser un funcionario público o también puede ser un servidor público. ¿Me entienden? Entonces, ya con las denominaciones que hemos realizado, entendemos que es ser funcionario público y que es ser servidor público. Y dice que se apropia o utiliza. Entonces, aquí el primer verbo rector, ¿qué dice? Apropia. El término correcto sería la apropiación. En cuando yo me apropio de algo es, ¿no? Que ya forme parte de mi esfera privada, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, tengo acá 100 soles que es de la municipalidad, ¿no? Y como no hay nadie, justo necesitaba para comer mi arroz chaufa y esos 100 soles van a mi billetera. Y como nadie estaba acá, nadie se da cuenta, ya está en mi billetera y esa conducta es la apropiación como tal. ¿Me entienden? Otra cosa distinta es la utilización. ¿Por qué motivo? ¿No? La utilización se llama aquel peculado que, por ejemplo, les comento cómo sería, ¿no? En todo municipio hay trabajadores, ¿no? Hay trabajadores que cumplen funciones y que el Estado le paga por cumplir sus funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Como es un tema netamente político, pues en una municipalidad, ¿no? Yo como funcionario público le digo, ¿sabes qué? Ustedes trabajan todos en recursos humanos. El día de hoy va a haber una marcha para apoyar al candidato a la elección de izquierda para la alcaldía de la provincia de Huaura. Quiero que vayan todos. Y si el que no van, ya se las verán conmigo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, estoy utilizando, y todavía, peor todavía aún, en horario de trabajo, de 8 a 5 de la tarde, ¿no? O sea, quiero que entiendan en ese sentido. La utilización significa no tanto dinero público, sino bienes o personas que tienen que trabajar para una función determinada, pero que sin embargo incumplen esas funciones porque hay una orden determinada y esas personas estarían siendo autores y el funcionario que ha comandado esto sería autor del delito de peculado doloso por utilización, porque está utilizando personas que tenían que trabajar en un lugar determinado y simplemente están yendo pues a marchar en horario de trabajo. Entonces, el tiempo que tiene ese servidor lo está utilizando por una función que no le corresponde, que no está en el manual de organización de funciones, en el reglamento de organización de funciones, no está para nada, por un tema de un capricho, por un tema de un apoyo político. Entonces, estamos aquí ante un peculado por utilización. El peculado por apropiación creo que se entiende, ¿no? Coger el dinero que no es mío, que es del Estado, ¿no? Y la utilización que es utilizar bienes, personas, ¿no? Que tienen una función y simplemente la incumplen. ¿Me entienden? Entonces, aquí vamos a encontrar también aquí
Sí, sí, vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿No? El Código Penal como tal, y dice, en cualquier forma, dice acá, evidentemente, menciona aquí que no hay una situación particular que puede establecerse. No es que el Código Penal te va a decir, ¿no? El que coge el dinero de la municipalidad o el que coge el dinero de la cuenta de tesorería, no, es una manera general, ¿no? Ya las autoridades van a tratar de encajar ese hecho a este tipo penal como tal, ¿me entienden? Entonces, y cuando nos hablan de caudales, ¿no? No nos hablan de un río, ojo, ¿no? Sino nos hablan de dinero en efectivo, solamente que a veces yo soy de las personas que critican mucho el Código Penal porque utilizan un lenguaje muy complejo, ¿no? Y aunque no creas, este Código Penal lo tienen que saber todas las personas. Mi pregunta es, tú vas a la calle y le dices, especulado por utilización, no, tú vas a cometer, me va a decir, oye, ¿qué estás fumado? ¿Qué pasa, no? Entonces yo creo que el Código Penal tiene que tener mensajes claros, porque este tipo de situaciones, ¿no? La persona tiene que saber qué no tiene que cometer. Entonces no hay que hacer la vida más complicada, más larga, ¿no? ¿Entienden? En ese sentido. Entonces tienen que ser las cosas más prácticas, considero. O tienen que ser mucho más didácticas en el lenguaje o en la interpretación. Por eso que es importante también este tema de conferencias, charlas, no solamente para abogados, ¿no? Sino también para estudiantes o para personas, en este caso de comunidades, ¿no? Para explicarles qué no tienen que hacer, porque si las hacen estarían cometiendo esos delitos. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, hagamos un derecho penal que no sea netamente para abogados, sino hagamos un derecho penal para ciudadanos, porque al final quienes tienen la función de evitar este tipo de hechos son los ciudadanos como tal, ¿me entienden? ¿No? Vamos a entender aquí también, dice, cuya percepción, administración o custodia, es claro, dice acá, ¿no? Entendemos aquí que, por ejemplo, ¿quién tendría aquí la custodia, ¿no? Dentro de una municipalidad, dentro de la jerarquía municipal. Vamos allá al derecho municipal. ¿Dónde está el dinero? Pues en una municipalidad. ¿Estará en la oficina de la alcaldía? ¿Estará en la oficina del teniente alcalde? ¿Estará en la oficina de los regidores? ¿O hay un área específica? Sí, ya sé. Está en tesorería. Tesorería viene pues del término de tesoro, ¿no? No soy yo, obviamente, ¿no? Sino es del tesoro público. Entonces, a nivel municipal, entendemos aquí el término tesorería como aquella unidad, oficina que tiene a cargo el dinero de esa entidad, ¿no? Que puede ser dinero en efectivo o puede ser dinero, cheques, ¿no? O transacciones actualmente, pues, ¿no? Mucho más fáciles que pueden ser las transacciones electrónicas, ¿no? Transferencias electrónicas, pero siempre va a tener un dinero presupuestado. Por eso que también a nivel municipal vamos a encontrar muchas áreas. La gerencia de presupuestos se encarga justamente de saber de dónde vas a sacar el dinero, el tesorería se encarga de pagar, de tener al día las cosas, los ingresos, porque una municipalidad, por ejemplo, no solamente recibe dinero del Estado, sino que también ellos mismos se generan bienes, ¿no? Dinero, como por ejemplo cobran arbitrios, cobran servicios, eh, hay que pagar tasas también a una municipalidad si quieres algún tipo de información, ¿no? Y tienen un texto único de procedimiento administrativo general, ¿no? Que es en este caso el TUPA como tal, ¿no? Que para pedir algo tengo que pagar una tasa, ¿no? Entonces, la municipalidad también se subvenciona solo y quien se encarga de tener esa custodia del dinero es el tesorero. Por eso que yo admiro mucho a las personas que en una promoción de universidad, una promoción de un colegio o una promoción de cualquier cosa, tengan el cargo de tesorero. Es una gran responsabilidad porque estamos hablando de dinero en efectivo, ¿no? Y muchas veces hay problemas por eso, ¿no? Porque debe entenderse que el dinero, si se pierde, siempre va a haber un responsable, ¿no? Y van a buscar siempre un responsable. Imagínense si eso es en la actividad privada, que reclama hoy, faltó 10 céntimos, faltó 20 céntimos, y nos peleamos y nos sacamos el ancho a todos. Imagínense a nivel del sector público. Basta que se pierda un monto de dinero, ya tiene que haber una persona responsable de esa pérdida de dinero. Y la persona responsable es la persona que tiene la función de qué? De administrar, la función de percibir, la función de custodiar ese dinero. Entonces, si denuncian por peculado a la persona que limpia la oficina de alcaldía, esa persona sería responsable de peculado o sería en este caso el gerente, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Entonces,
no es que todas las personas que trabajan en una municipalidad van a tener responsabilidad penal, sino que ahí tenemos que delimitar quiénes sí o quiénes no. No es una canción, sino tenemos que saber quiénes tienen responsabilidad. Hemos partido de la generalidad de funcionario de servicio público, ahora vamos a partir mucho más allá. Vamos a ir a un aspecto mucho más específico como tal. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante entender esto porque dice aquí el término correcto, ¿no? Que quiero yo sombrear. Dice, le estén confiados por razón de su cargo. O sea, tiene que decir acá que tiene que haber una confianza y que tiene que señalarle, estas son tus funciones, ojo, y te estoy confiando a ti 100.000 nuevos soles que tiene que ir para esa obra y depende de ti si va para esa obra, porque si no se realiza la obra, lamentablemente siempre va a haber una responsabilidad penal. Por eso que mi respeto y mayor consideración a las personas que trabajan en el sector público, en municipalidades, porque todos son denunciados lamentablemente. Sea por cualquier circunstancia, son denunciados porque en esa lógica, error es humano, se puede perder dinero de manera dolosa o culposa, por omisión o por acción, se puede perder dinero del Estado, ¿no? Y evidentemente nosotros los abogados tenemos que saber identificar si estamos ante un delito doloso o ante un delito culposo, ¿no? Y evidentemente vamos acá a hablar de la sanción como tal, como ustedes pueden ver, puede ser de 4 a 8 años, pero no es un tema importante el día de hoy hablar de la sanción penal, sino hablar del aspecto general, del aspecto del Código Penal como tal, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, hay agravantes, ¿no? ¿Me entiende? Por ejemplo, dice, de 8 a 15 años, dice, ¿no? Si es que actuamos una organización criminal, ¿no? Si le robamos, pues, el dinero, pues, a programas de apoyo, ¿no? Seríamos demasiado inhumanos, ¿no? Poder robar dinero, pues, que pertenece, no sé, pues, ¿no? A una unidad que ayuda a las personas, ¿no? ¿Me entienden, no? Eh, y, evidentemente, entendemos aquí que el delito de peculado lo que busca, el bien jurídico, ¿qué cosa es? ¿No? Son los caudales del Estado, el dinero, el erario nacional, ¿no? Entonces, la persona puede cometer peculado doloso o peculado culposo. Vamos a partir para poder entender dentro de un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué es peculado doloso y culposo? Más o menos si es que hay preguntas más adelante, ¿no? La oficina de tesorería, el tesorero, ¿no? Tiene la función de cuidar el dinero o que las normas o que las reglas estén claras en esa oficina. Que aunque salga 10 céntimos, tiene que estar justificado, ¿no? Pero este tesorero es un mal tesorero y pretende pues apropiarse de dinero, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces estaría cometiendo peculado doloso porque tiene esa acción, tiene esa voluntad. Como conoce mucho términos contables, economía, ¿sabes qué? Es mi momento de voy a apoderarme de dinero. Ya me cansé, ¿no? ¿Me entiendes? Pero también puede cometer peculado culposo, porque en líneas generales de función de tesorero puede decir yo soy un buen tesorero, ¿no? Pero trabajas con personal, ¿no? O sea, no toda la vida vas a estar feliz, siempre vas a tener problemas en casa, ¿no? Siempre va a haber una circunstancia ajena que va a imposibilitar que estés en un lugar determinado. Pero ojo, puedes también cometer, señor tesorero, peculado culposo, porque por tu inacción, porque por tu omisión se perdió el dinero de la entidad. Y es lo que ocurre mayormente, peculado culposo. Al tesorero le procesan, lo investigan, porque se perdió 50.000 soles. Y el tesorero dirá, pero yo estuve enfermo. No, yo no tengo nada que ver. Lamentablemente, ya tú asumes una función, sea por dolo o por culpa, vas a tener una responsabilidad. Ya depende de ti en justificar si has actuado conforme a las reglas al MOF, al ROF. Por eso que mi respeto y consideración a los tesoreros. Porque aunque hagas o no hagas, vas a cometer delito. Si es que no actúas de manera correcta, ojo, ¿me entiendes? Entonces, vamos a entender de que por omisión, si dejo que me roben o dejo que haya un saldo que no se puede establecer dónde está ese dinero, soy responsable de peculado culposo. Y si tengo la voluntad, soy autor del peculado doloso como tal. ¿Me entiende? Entonces, vamos a seguir partiendo a los tipos de peculado, porque, por ejemplo, en el artículo 387 o 388, perdón, nos hablan del peculado de uso. Y como el mismo nombre lo indica, dice peculado de uso, ¿no? Este es el ejemplo práctico de que lo que ha ocurrido, pues, si ustedes están atentos a la prensa, ¿no? Porque eso es lo que a veces uno ve, ¿no? O percibe, o noticias como tal, dicen dos cosas importantísimas, ¿no? El ministro de Defensa renunció por temas personales, ¿no? Y el motivo por el cual renunció fue porque esta persona habría utilizado, pues, ¿no?
algún bien del Estado para otros fines particulares, más no de su función. O al mismo presidente de la República, que creo que ahora le van a abrir una nueva investigación por utilizar helicópteros del ejército, ¿no? Y que evidentemente pues dicen, ¿no? Pero, o sea, no está trabajando, sino está yendo a su casa a visitar a su familia, ¿no? Entonces, el peculado de uso es aquel peculado que donde no utilizo dinero, ¿no? No utilizo dinero, pero sí utilizo bienes. Por ejemplo, yo soy funcionario público, se me va a asignar, ¿qué cosa? Se me va a asignar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Ese vehículo es del Estado, pero se me asigna a mí. Y ese vehículo es justamente para movilizarme para mis reuniones, para temas netamente de trabajo. Pero en una de esas digo, pues hoy nadie me ve, no sé nada, y utilizo para irme con mi enamorada, no sé, pues a un lado. Distinto a la función que debe cumplir ese vehículo. ¿Me entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos cometiendo un peculado de uso. Estamos utilizando un bien que era para la función pública para otra cosa. ¿Me entienden? En ese sentido. Entonces, en ejemplos prácticos es ese peculado de uso. Puede haber muchos ejemplos más, ¿no? Pero esa es la línea de ese peculado de uso como tal, ¿no? Entonces, y evidentemente vamos a encontrar aquí vehículos, máquinas, cualquier otro bien del Estado que no sea bien utilizado solamente para su función y lo utilizo para actividades personales, evidentemente significa que estoy cometiendo y voy a ser autor del peculado de uso como tal, ¿no? Entonces, en líneas generales es el peculado y es el delito de corrupción de funcionarios que más se comete. Por eso que quería hablar en primera línea de esto, ¿no? Y la pregunta será, ya, doctor, si todos entran al gobierno para robar o para tratar de apropiarse de dinero, ¿cuál es el segundo delito más cometido, ¿no? Según las estadísticas del Ministerio Público? Es el cohecho, como tal, ¿no? Y que, bueno, no, acá no dice cohecho, ¿no? Sino, como ustedes pueden ver, ¿no? Lo hacen más complejo aún, le ponen concusión, le ponen así, ¿me entienden? ¿No? Entonces, evidentemente vamos a entender aquí que el segundo delito como tal va a ser el cohecho como tal, ¿no? La sección cuarta, corrupción de funcionarios. Ya. El segundo delito de corrupción de funcionarios que más se comete, aparte del peculado, que es el más conocido, el más común, apropiarse dinero que no le pertenece, pues, a la persona particular, sino al Estado, es el cohecho. El cohecho viene, pues, de corromper la decisión de una persona, ¿no? Desde su oficina, desde la calle, porque aquí, ojo, ¿no? Acá pueden ser autores de cohecho, también el funcionario y la persona común y corriente. Y el ejemplo más práctico que vamos a encontrar es cuando estamos manejando nuestra carga y no tenemos licencia. Nos viene un policía y nos dice, oye, Ape, ¿cómo es la nota? Y le damos 10 soles. Y ahí ya estamos cometiendo un delito, ¿no? Estamos cometiendo un cohecho, porque prácticamente la contraprestación, le estamos dando dinero para que el policía no nos ponga una papeleta. Entonces, ya estamos cometiendo un delito, ¿no? Estamos cometiendo un cohecho como tal, ¿no? Entonces, este cohecho hay diversas modalidades, ¿no? Cohecho pasivo propio, impropio, etcétera, ¿no? Entonces, específico, vamos a explicar de manera general más o menos, pero la línea es, cohecho es soborno, ¿no? Es torcer la voluntad del funcionario público que tenía una meta, una función, y no la va a hacer. El ejemplo más práctico puede ser, pues, aquellas personas que trabajan en el Poder Judicial, Ministerio Público, cualquier institución del Estado, que tienen poder de decisión. Un fiscal tiene la posibilidad de requerir una prisión y hacer que Alexander vaya al penal por cualquier delito. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa si mi abogado va y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, no sé, 50.000 soles en este momento, y ya esté la vista gorda y ya es como que no pasó nada, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué significa? Que estás torciendo la voluntad del fiscal como tal para ayudar, favorecer a esta persona. ¿Y eso que involucra? Que haya una contraprestación económica, hay un tema dinerario como tal que va a torcer tu voluntad, porque tú ya sabías qué ibas a hacer, pero como te dijeron, hoy volteaste a la derecha y viste que había dinero, ¿sabes qué? Me hago la vista gorda y me lavo las manos, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca tutelar, lo que se busca proteger es que la persona que tenga el cargo actúe bajo una norma, bajo el parámetro de ser funcionario público. De que sea quien sea, tiene que seguirse el procedimiento como tal. ¿Me entienden? Entonces, vamos a hablar aquí de las modalidades de cohecho, ¿no? Del soborno como tal. ¿Ya? Dice, cohecho pasivo propio, dice acá, ¿no? Y vamos a entender aquí específicamente lo siguiente. Dice,
el funcionario o servidor público, nuevamente vamos a encontrar esto, ¿no? Que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o emitir un acto de violación de sus obligaciones, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8. Eso quiere decir acá, este delito la cometen solamente quienes, los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Y evidentemente, pues dice que acepte, reciba donativo, ¿no? O sea, es decir, estamos en esta es una fiscalía, ¿no? Y yo tengo mi decisión y digo, voy a tomar esta posición y voy a pedir prisión. Pero viene una familia y me dice, doctor, por favor, mi familia, mi hijo se porta bien, va a portarse bien, tome 100 soles, tome 1000 soles, tome 10.000 soles, no importa el monto, ¿no? Pero tú dices, no, yo soy terco, no, no, ya he dicho que no, ya te he dicho que no. Pero ya pues te apiadas y dices, no, pucha, me da pena. Ya pasa para acá, ¿no? Dame el dinero. ¿Me entienden, no? Entonces, bueno, ¿no? Primero no quise, pero ya acepté, ¿no? O simplemente puede ser dinero en efectivo o puede ser también quizás a través de especie, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, no sé, ¿no? Un pavo, puede ser una gaseosa, porque eso el término correcto sería una gaseosita, pues jefe, le dicen, ¿no? Una gaseosita, pues amigo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ese término como tal, ya estamos aquí dentro del tipo penal de cohecho pasivo propio. Y el que acepta comete delito y el que ofrece también comete delito. Pero vamos a hablar aquí el que acepta. No debes aceptar recibir función público, dinero en efectivo. No debes aceptar eh, ningún bien, ¿no? O donativo como tal, ¿me entienden? O algún beneficio o una ventaja, ¿no? Yo recuerdo, quiero comentarles una experiencia. Yo trabajaba antes en una fiscalía anticorrupción, por eso que más o menos conozco estos términos. ¿Y qué pasó? Cuando hablamos de corrupción, involucra en todo sentido. Por ejemplo, trabajábamos en una fiscalía y era verano, me acuerdo, ¿no? Era verano, toda la gente estaba con calor, nos moríamos de sed, ¿no? Porque habíamos trabajado duro, parejo, y ya, o sea, prácticamente faltaba como 2 horas para salir. Y estábamos con sed, ¿no? Y viene una persona de la calle, un usuario, ¿no? Como tal, y ve pues que estamos prácticamente muriéndonos de calor y nuestra jefa explotadora, que ya no sabe, no van a saber quién es, pero no lo voy a decir tampoco, ¿no? Dejaba que trabajemos sin tomar agua, sin nada, ¿no? Era muy estricta. Viene esa persona y ve, oh, mira, está que se mueren de sed, porque ya cada uno sea, evidentemente, ¿no? Se morían de sed, ¿no? Viene esa persona, va a la tienda y compra gaseosa y compra vasos y compra bizcochos. Viene y dice, doctores, tomen aquí la gaseosa porque hace mucho calor para que se refresquen sus gargantas. Entonces todos nosotros, hasta yo digo, ay, emocionado, pucha, qué buena gente, gracias, uy, voy a tomar mi gaseosita. Salió la jefa y dijo, no, un momentito, lleve su gaseosa, lleve su bizcocho, lleve todo lo que ha traído, no la voy a recibir. Y nosotros preguntábamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa si nos está invitando? ¿No? Entonces nos explicó y luego nos hizo entender que esa acción que tenía esta persona no era pues quizás con una intención buena, como quizás nosotros pensábamos, ¿no? Sino era por o sea, prácticamente estaríamos recibiendo algún tipo de donativo. ¿Y qué pasaba si teníamos su caso, por ejemplo? Entonces ya como que nos sentíamos comprometidos, ¿no? O ya me dio una gaseosa, tengo que apoyarlo. ¿Me entienden? Entonces en esa línea es muy importante, en ese ejemplo que yo he planteado, que puede ser el ejemplo más tonto, más estúpido, más, más inusual, pero puede pasar otros ejemplos mucho más prácticos, que involucran dinero en efectivo. ¿Me entienden? ¿No? O como los casos que tenemos en la actualidad, que tienen que seguir un debido procedimiento, un debido proceso. Pero en líneas generales involucra el cohecho pasivo que ese funcionario tiene que aceptar, tiene que recibir el donativo, tiene que haber una promesa, ¿no? O que yo pida esa promesa. ¿Me entienden, no? Entonces, y lo más importante es que tiene que actuar en violación de sus obligaciones. Ojo con esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo pido dinero y digo, yo soy el fiscal Alexander y yo tengo su caso, pero es falso, pues, ¿no? Quien tiene el caso es el fiscal Sergio, de otro despacho fiscal. Pero yo como soy vivo, digo, ¿sabes qué? Dame la plata a mí que yo te voy a sostener el caso. Aquí hay un tema muy importante que es que tiene que ser realizado violando sus obligaciones. O sea, si es que está dentro de sus funciones, evidentemente estaría cometiendo un cohecho pasivo propio.
Si yo soy fiscal y estoy mintiendo y quiero ese dinero simplemente porque quiero ese dinero, evidentemente yo no estoy cometiendo cohecho pasivo, estaré cometiendo cualquier otro delito como tráfico de influencias o cualquier otra circunstancia, pero no estoy violando mis obligaciones porque tu caso no está conmigo, está con el otro fiscal, pero yo soy vivo, yo soy rata, ¿entienden? ¿No? Entonces, trato de tener ese dinero a costa mintiendo pues al usuario, mintiendo a esa persona que me va a corromper. Entonces, aquí se tiene que tener en claro que la persona no solo basta que sea funcionario, que pida, sino que tiene que tener una obligación que dependa de él resolver o no resolver, dar a favor o en contra. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, partiendo a esto, ¿no? Vamos a entender de que tiene que actuar violando sus obligaciones. Si no actúa sus obligaciones, no está cometiendo cohecho pasivo. ¿Me entienden? Porque tiene que cumplirse, según mi punto de vista, toda la conducta. Si basta uno, no está cometiendo cohecho pasivo, está cometiendo cualquier otra cosa menos cohecho pasivo propio. Y es muy importante por eso que en un proceso penal se tiene que analizar cada hecho, cada acción, porque el hecho que sea funcionario, el hecho que hayas pedido dinero no significa que ya seas culpable. Preguntémonos, ¿estaba en tus obligaciones? ¿No estaba en tus obligaciones? No es delito de cohecho pasivo. Así de frío, así de estricto, porque no lo digo yo, lo dice la norma, que tiene que violar sus obligaciones. Y tiene que ir todo de una idea conjunta. Si falta algo, no hay delito. ¿Me entiende? Por eso que es importante leer todo para poder entender también de que el malo no va a ser malo siempre. ¿Me entiende? ¿No? Por ende, tenemos que entender que este cohecho pasivo propio significa así, ¿ya? Vamos a partir, el soborno internacional pasivo, vamos a dejarlo por un tema que es un tema netamente ya de otra ponencia, sino vamos a ir a hablar del cohecho pasivo impropio, ¿no? Acá decía, ¿no? Que acepta o reciba donativo. Aquí, ¿no? El cohecho pasivo impropio es aquella persona que solicita, directa o indirectamente, ¿no? Y aparte es que en el ejemplo que planteé del fiscal que no tenía el caso, aquí, por ejemplo, vemos que no está faltando a sus obligaciones. Dice acá, ¿no? Sin faltar a su obligación, ¿me entiende, no? Sin faltar a su obligación. Porque previamente quizás este fiscal ya coordinó con otro fiscal y iba a decir, ¿sabes qué? Yo soy intermediario, el pata me va a dar el dinero a mí y yo te voy a dar a ti. Pero literalmente a mí no me podían procesar por cohecho pasivo propio, sino por cohecho pasivo impropio, por ejemplo. ¿No? Y este delito es importantísimo porque una cosa es recibir y otra cosa es pedir, solicitar, ¿me entienden? Entonces, en esa línea, el cohecho pasivo impropio sería aquel funcionario, servidor público, en el ejemplo que tenemos del fiscal, que solicita directo o indirectamente dinero, ¿no? Bienes, especies, ¿no? Para faltar a su obligación. ¿Entienden la diferencia, no? Cohecho pasivo propio, recibir. Cohecho pasivo impropio, solicitar. Esa es la gran diferencia, como tal, ¿no? Entonces, evidentemente debemos encontrar aquí que dentro de los cohechos pasivo y cohecho pasivo propio e impropio, pues, pueden ser cualquier tipo de funcionarios como tal. Pero hay un cohecho específico en el artículo 395 que habla de esto. Dice, cohecho pasivo específico, dice acá. ¿Por qué motivo? Porque acá ya están señalando, pues, ¿no? Es cohecho pasivo específico y es mayor la sanción porque, por ejemplo, el juez, el fiscal, el perito, el miembro del Tribunal Constitucional o cualquier persona que tiene un poder de decisión, un rango alto, ¿no? No puede, pues, estar ahí solicitando o aceptando dinero, ¿no? Y ellos cometen delito de cohecho pasivo específico, más que todo por el sujeto activo, la persona quien es. O sea, aquí en el 394, 393 vamos a ver que puede ser cualquier persona, pero en el 395 ya es de manera clara y precisa que tiene que ser una persona, sea magistrado, fiscal, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo. ¿Me entienden la gran diferencia? ¿No? Uno puede ser cualquiera, en el 395 pues tiene que ser delimitado quién comete el delito de cohecho pasivo específico. ¿Me entienden? Y evidentemente pues el delito más cometido también es el 395 inciso guión A, porque es el cohecho pasivo policial, podría llamarse, ¿no? O sea que el sujeto pasivo siempre va a ser un policía. Y que acepte o recibe donativo no va a tener también una sanción mayor, porque justamente ellos son los encargados de resguardar la ciudadanía, las calles, el tránsito, ¿no? Y muchas veces en tránsito ocurren este tipo de situaciones. Y hay un artículo del Código Penal que es demasiado claro y específico en ese sentido. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, vamos a entender también que
existe también un cohecho pasivo propio y así existe también un cohecho pasivo impropio como tal. Pero aquí la diferencia es que el sujeto pasivo siempre va a ser un policía. Siempre. No es que va a haber un civil, sino siempre va a ser un policía, ¿no? Y acá en el artículo 396 es el sentido más que todo de la función judicial o fiscal. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que planteamos, ¿no? A nivel administrativo, en el tema fiscal, existen los fiscales, los asistentes de función fiscal, asistentes administrativos, personal de apoyo, ¿no? Del Ministerio Público. ¿Qué pasa si uno de ellos trata de torcer su voluntad por dinero? Estaría cometiendo corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Es muy importante ese tema porque estamos aquí ante un derecho judicial. El derecho judicial se encarga de estudiar aquellas personas que se vinculan a la administración de justicia, sean del Poder Judicial, sean del Ministerio Público, ¿no? O de alguna actividad cercana que tenga que ver con justicia, con Poder Judicial, Ministerio Público, con organismos constitucionalmente autónomos, como tal. ¿Me entienden, no? Y el delito que tienen que cometer ellos de manera específica va a ser corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Y cuando hablamos de auxiliares jurisdiccionales, podemos ser secretario, relator, especialista. Aquí también está el asistente, ¿no? Porque es cualquier otro análogo de los anteriores. Porque, ojo, este Código Penal hay que modificarla a los términos correctos en la actualidad. Recordemos que este Código Penal es del año 1991, como tal. O sea, hay términos que tienen que modificarse porque lo que cambia con el tiempo son nuevos delitos, porque actualmente, antes, por ejemplo, no había delito ambiental, no había delitos aduaneros, tributarios, eso es reciente, ¿me entienden, no? O sea, antes el delito común era el que roba, el que hurta, el que viola, el que mata. Ahora es el que contamina, el que defrauda tributariamente, el que hace transacciones comerciales, el que perjudica a que hace disturbios, ¿no? O sea, cada momento de nuestro espacio va modificando el tiempo y por ende también los delitos van cambiando, van modificándose y se van adecuando al estilo de vida de la población como tal. Por eso es importante también que ese código se cambie, ¿no? Hay que tratar de hablar también con los congresistas para que cambien en ese sentido, ¿no? Entonces, entendemos aquí también, ¿no? Que la corrupción como tal tiene que ser netamente de auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Vamos a hablar aquí también de, fuera de los delitos de cohecho, activo, etcétera, ¿no? Porque, mire, la diferencia es, hay cohecho pasivo, pero también puede haber un cohecho activo como tal. Entre un activo y un pasivo siempre va a haber una diferencia, ¿no? Aquí es que dice, se comete cohecho activo genérico, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario de servicio público donativo, promesa, ventaja o beneficio, ¿no? En violación de sus obligaciones. Aquí cambian solamente palabras, dice, bajo cualquier modalidad, entendamos, sea cualquier régimen laboral, ofrece, da o promete a un funcionario de servicio público donativo, promesa, ventaja o beneficio. ¿Me entienden? ¿No? Para que realice o omita actos en violación de sus obligaciones. Y aquí también la pena se incrementa como tal, ¿no? Entonces, y hay un tema también que quiero comentarles que muchas veces antes, ¿no? Antes del 2011, 2012, 2013, 2014, hasta el 2017, 2018, no recuerdo bien la fecha, como ven, las sanciones no son tan graves que digamos, ¿no? Ustedes saben por parte general que si supera los 4 años ya es pena efectiva. Si es menos de 4, es pena suspendida y por ende la libertad, ¿no? ¿Qué ocurría en delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Evidentemente se robaban plata del Estado, había cohecho, pero porque era la primera vez salían a las calles, ¿no? Y había podría llamarse una impunidad, entre comillas, ¿no? O sea, yo sé que voy a tener una sanción, pero ¿sabes qué? Mejor me robo mis 3 millones de soles y que me pongan 4 años y ya voy firmando. O sea, pero yo tengo mi vida asegurada, podría decirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado reacciona a los congresistas y dicen, mira, no está funcionando, ¿no? O sea, el Código Penal debería ser un aspecto preventivo, ¿no? No está funcionando. ¿Sabes qué? Vamos a endurecer las medidas. Vamos a hacer que en tema de corrupción de funcionarios ya no haya pena suspendida, sino que todas las penas tienen que ser efectivas, sea de 1 año, 2 años, 3 años, tú tienes que ir a la cárcel, sí o sí. ¿Me entienden, no? O sea, en tema de corrupción de funcionarios, actualmente la pena se viene implementando ya a un tema efectivo. Si tú cometes y te dan 1 año, 2 años, 3 años, lamentablemente es una pena efectiva.
Ese es un tema netamente de política criminal que muchas veces los abogados no intervenimos. Es un tema ya netamente de congresistas del Poder Ejecutivo como tal, ¿no? No tanto de abogados, ¿no? Sino que nosotros trabajamos con los que nos dan ellos. No somos quizás las personas que tenemos que tener una opinión en ese sentido. Podemos dar nuestro análisis, pero no tenemos dirección, no tenemos poder en ese sentido, ¿no? Entonces, las penas de delito de corrupción de funcionarios en la actualidad, aquella persona que comete delito de corrupción de funcionarios, es una pena efectiva. Por eso que van a recordar en la noticia lo siguiente, ¿no? Policía cae con una coima de 5 soles, de 20 céntimos, y le dan 7 años de prisión. Ustedes dirán, ¿no? Oye, pero hoy no seas malo, pues, si son 20 céntimos, son 5 soles. Oye, o sea, no seas malo, ¿no? O sea, me imagino que tendrá, pues, no sé, ingresos, ¿no? Te le faltará dinero, ¿no? No, pero la norma es clara, dice, ¿no? O sea, no importa el dinero, puede ser 10 céntimos, ¿no? Pero has cometido ya el delito y por ende mereces una sanción penal. Y por ende que las normas también con el Código Procesal Penal se endurecen como tal, ¿no? Pero ojo, en ese sentido también tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? La norma procesal se puede cambiar. Un momento pueden pensar A, otro momento pueden pensar B. Pero a ustedes les ha enseñado un principio, ¿no? Del indubio pro reo. ¿Qué quiere decir? Que la norma más favorable tiene que ser siempre para el imputado, para la persona, para el ciudadano que comete el hecho. Si en el año 2016 yo cometí un delito que tenía la sanción suspendida y en la actualidad ya no, ¿qué se me va a aplicar? Se va a aplicar evidentemente la del 2016, ¿sí o no? ¿O me van a aplicar la del 2022? Si me aplican del 2022, ¿qué estarían cometiendo? Estarían vulnerando el principio de indubio pro reo, que significa que no me pueden aplicar una sanción, ¿no? No me pueden aplicar una sanción en los hechos mediante los cuales no estaban tipificados por principio de legalidad. ¿Me entienden? Entonces, en ese tipo de delitos vamos a entender que es necesario saber cuándo se modificó la norma, porque las normas tienen que ser siempre preferentemente al lado del reo. O podría decirse de la persona investigada como tal, ¿no? Porque suena feo reo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido vamos a entender el delito como tal de corrupción de funcionarios, ¿no? Tiene muchos aristas. El día de hoy vamos a hablar de un tercer y penúltimo artículo que quiero comentarles, es el delito de tráfico de influencias, ¿no? Muchas veces, cuando hacemos nuestros trámites o cualquier cosa que necesitemos, postular un trabajo, cualquier cosa, decimos, ¿no? En subconsciente, ¿no? Oye, quiero un trabajo, no sé, a ver, voy a llamar a un amigo para que a ver si me puede ayudar, ¿no? O para ver si es que dando algo me puede hacer ingresar a un trabajo o algo, ¿no? O ¿sabes qué? O tengo un proceso judicial y no sale esta carpeta, no sale este expediente. ¿Qué puedo hacer, no? O pero sí tengo mi amigo, ¿no? Tengo un amigo conocido, ¿no? Que puede ayudar en esto. Entonces, lamentablemente, las frases que utilizamos estaríamos prácticamente ya ante una probable ante una probable, ¿no? Comisión de un ilícito penal, ¿no? Y el delito en tercera línea que más se comete, aparte del peculado, del cohecho, es el tráfico de influencias como tal, ¿no? Que lo puede cometer cualquier persona o lo puede cometer también el funcionario, porque yo, por ejemplo, no soy funcionario y puedo decir, yo soy el presidente del Poder Judicial y yo te voy a asegurar que tu proceso va a salir exitoso. Pero no, al final de cuentas no soy nada, ¿no? No soy ni siquiera presidente. Pero ya tú me diste dinero y por ende significa de que el aspecto importantísimo es de que estás simulando, estás teniendo una influencia contra esa persona y estás engañando a esa persona. Entonces, la sanción es que si tú no tienes el cargo, a pesar que tengas el cargo, no tienes que estar indicando o torciendo la voluntad de la población para hacer una acción como tal. Por eso es que se castiga el delito de tráfico de influencias. Aquel traficante de influencias. Pero ojo, ¿no? Acá hay un tema que, como le indiqué, nada es absoluto, todo es relativo. Existe en el Código Civil, ¿no? En el derecho registral como tal, aquellas personas que se llaman gestores de intereses como tal. O también los más conocidos como lobistas, ¿no? Ya podemos entendernos mejor. Los lobistas. ¿Qué son los lobistas? Son aquellas personas que hacen acciones por dinero. ¿Me entienden? Entonces,
si vamos al derecho penal, puede decir, oye, esta persona también puede ser traficante de influencias. No, lo malo es que en el Perú como tal, ser lobista está permitido, solamente que tienes que registrarte, ¿no? Tienes que ir a registro público y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser lobista a partir de ahora. Pago mis tasas, mis intereses, pero tengo que actuar bajo la legalidad. Mi pregunta es, ¿se puede actuar bajo la legalidad señalando indicando, por si acaso, yo soy gestor de intereses, ¿no? Voy a hacer ante la institución A una determinada acción, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente puede significar como un tráfico de influencias, ¿no? Pero yo soy gestor de intereses, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de algunos casos emblemáticos que hemos visto, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? No siempre vamos a poner ese escenario. ¿Qué hubiera pasado si Karelín López, la que conocemos por las redes, medios de prensa, hubiera sido gestor de intereses? ¿Ustedes creen que estaría siendo procesada en estos momentos? Yo creo que no. ¿Por qué motivo? Porque un gestor de intereses es aquella persona que busca influencias, que busca intereses privados para satisfacer dentro de la actividad pública. Entonces, lo único que le faltó es registrarse nada más, considero yo, no es mi humilde opinión, ¿me entienden? Pero si no tienes ningún título y estás haciendo tráfico de influencias de manera eh, ¿no? encaletada y percibes dinero, ¿no? Generas corrupción, evidentemente, pues estás cometiendo delito de tráfico de influencias. O también lo más conocido es aquí el caso de los cuellos blancos. Recuerdan, ¿no? Este caso de los cuellos blancos, ¿no? Donde habían jueces, ¿no? Que por dinero hacían cualquier cosa, ¿no? Ponían, hacían cosas malas también. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, razón por la cual influencia como tal lo puede cometer cualquier persona o lo puede cometer cualquier funcionario o servidor público que dice, yo voy a hacer esto, prácticamente estoy prometiendo algo, ¿no? Sea beneficio, ventaja o cualquier otra manera para poder interceder como tal, ¿no? Entonces, frente a este hecho, vamos a entender que la sanción también, evidentemente, tiene que ser proporcional, ¿no? A la acción como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir al último delito que quiero comentarles el día de hoy, que también es el delito que más se comete, ¿no? En delito de corrupción de funcionarios, es el tema de la malversación de fondos. Es el 400, me parece que es. No, es el malversación de fondos. Vamos a ir un ratito a ver a la malversación de fondos. Acá está, 389. ¿No? Para entender este tipo penal del 389, tenemos que entender y tenemos que saber un poco de economía, tenemos que saber un poco de presupuesto, tenemos que saber un poco de contabilidad, ¿no? Por eso que el derecho penal, como le indiqué, es el último ratio. O sea, tenemos que saber todas las ramas para recién entender el derecho penal, ¿no? Malversación como tal significa que dentro de una estructura, de una municipalidad, hay partidas presupuestales. ¿Qué significa? ¿No? Que la municipalidad ya sabe, pues, que en qué va a gastar, ¿no? Sabe que en la obra uno va a costar tanto, va a hacer el servicio, va a pagar a su personal, ¿no? Y tienen cuentas como tal. Por ejemplo, tiene una cuenta corriente para pagar a todo el personal y tiene una cuenta para hacer obras. Pero ojo, se hicieron un mal trabajo y la cuenta que tenía para pagar a los trabajadores lo utilizaron para las obras públicas. O sea, desviaron fondos de una cuenta que era para algo, cambiaron para algo que también era para un bien público, ¿no? Que puede ser, pues, obras como tal. Pero eso está prohibido, pues, en el derecho penal, porque dicen, tú tienes una cuenta A, no toques esa cuenta. Solamente trabaja con esa cuenta de obras y a pesar que se te gaste, tú puedes pedir aumento, puedes pedir más dinero quizás al gobierno, pero no puedes utilizar otras cuentas de tu municipalidad para tratar de suplir esas deudas. Si lo hace, estaríamos cometiendo el funcionario, el servidor, ¿qué cosa? La malversación de fondos. Estamos desviando fondos de algo que era para pagar personal para obras. Puede significar, pues, ¿no? En un contexto determinado que, por ejemplo, haya un estado de necesidad justificante, ¿no? Como, por ejemplo, muchos trabajadores durante 6 meses no cobran, ¿no? Porque esa cuenta no había dinero, pues, ¿no? O se lo gastaron, no lo sé. Los trabajadores hacen protestas, no trabajan, queman llantas. El alcalde dice, ¿sabes qué? Hay que dar una solución, yo no quiero problemas con los trabajadores. Le debemos 6 meses, tampoco somos bien conchudos. Queremos
pero tenemos acá una cuenta que es para las obras. No se van a dar cuenta. ¿Sabes qué? Agarra ese dinero de las obras para pagar al personal y mantenerlos contentos y tranquilos. Puede significar una acción hasta noble, ¿no? Una acción, pues, hoy que ese alcalde, qué bueno que es, ¿no? Pero a nivel penal, a nivel jurisdiccional, vamos a entender de qué cosa. De que está mal esa acción. De que a pesar de lo buena gente que soy, podría estar cometiendo un delito de malversación. Ya en el proceso diré, pues no, era la única manera del estado de necesidad justificante, exculpante, que tenía para solucionar un problema. Ya será pues los abogados el proceso mismo que tendrá que realizarse, pero como tipo penal se ha cumplido. Porque, ojo, la teoría del delito es tipo penal, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El día de hoy solamente hemos hablado de la tipicidad. Nos falta la antijuricidad, nos falta la culpabilidad. El proceso es eso: ver el tipo penal, si encaja los hechos, ver si es que hay una causa de justificación y ver si eres responsable o si puedes cumplir la pena como tal. ¿No es bonito el derecho penal? Evidentemente que sí. No nos vayamos solamente en el embudo que tenemos por el tipo penal, sino que tenemos que ir por el otro camino, la antijuricidad. Si pasa ese filtro, vamos a la culpabilidad, y si no pasa, vamos a la punibilidad. Y vemos que, por ejemplo, si una persona de 100 años comete un delito, ¿va a ir a prisión o va a ir a su casa? ¿O va a estar en libertad? Por eso le digo, cada hecho, cada acción en concreto, no solamente hay que tomarlo por el tipo penal, sino que el día de hoy vamos a solamente narrado el tipo penal como tal, pero nos falta antijuricidad, culpabilidad. O sea, y esto es un proceso, porque el hecho tú puedes haberlo cometido, pero tienes una causa de justificación y ahí se acaba el proceso. O no puedes tener nada, pero puedes tener una circunstancia atenuante que no te permite cumplir la pena como tal. ¿Me entienden? Entonces, en esa línea. Entonces, bajo esa línea, vamos a entender de manera general que el delito de corrupción de funcionarios nace, ¿no?, por un contexto determinado, ¿no?, de que hay un servicio público que se tiene que brindar y que las personas que tengan los cargos tienen que cumplir de manera estricta y leal todas las funciones que se les han encomendado. Ante el incumplimiento, primer incumplimiento que vemos, por eso que también se han creado las procuradurías anticorrupción, las fiscalías anticorrupción, todo anticorrupción. Y los casos mediáticos que vemos son de qué? De corrupción. ¿Me entienden? Entonces, en línea a esa medida, vamos a entender que en la prensa nos hablan, pues, ¿no?, de encubrimiento, nos hablan de una organización criminal, pero también nos hablan de un tema de un tráfico de influencias, ¿no? Como por ejemplo para un tema de unos ascensos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como le digo, el tema de corrupción de funcionarios es un delito muy bonito como tal, porque nos pone en diversos hechos, ¿no? En una fiscalía de corrupción llega a un hecho A y ya se encarga el personal de investigación, ¿no?, en señalar y decir, ¿este hecho será delito o no será delito? ¿Habrá oportunidad para investigar o no habrá delito para investigar? Entonces, por ende, es muy importante conocer de manera general, en primera línea, primero, para resumir, ¿qué es ser funcionario público? ¿Qué es ser servidor público? ¿No? Tercero, tenemos que saber que este extracto, este capítulo del Código Penal solamente nos va a referir a la sanción a los servidores públicos como tal, funcionarios públicos. Y ya más adelante, para no hacerlo más complejo aún, que también las personas particulares pueden cometer delitos. Pero eso es otra ya para otra teoría, para otro tema, para no confundirnos, para no marearnos el día de hoy. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante conocer estos delitos porque nos va a señalar y nos va a establecer, ¿no?, si estamos ante un hecho que involucra corrupción de funcionarios o ante un delito común como tal. Delito de corrupción de funcionarios, totalmente distinto, porque el delito de corrupción de funcionarios tiene una pena más alta, delito común quizás no, ¿no? Y justamente se encarga aquí de verificar si típicamente se cumple o no se cumple estos tipos penales como tal. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante frente a eso verificar el contenido de esta narración o este debate o esta conversación que tenemos como amigos, no como ponentes, sino como amigos, ¿no? Y podemos entender de que si hay alguna pregunta, por mi parte, encantado de quizás de poder compartir mi experiencia como ex trabajador también de Fiscalía Anticorrupción y poder tratar de disipar las dudas que tienen, ¿no? No sé si habrá alguna posibilidad de que haya algunas preguntas. No sé si el organizador o las personas que estén a cargo, ¿no?, o yo en todo caso veo sus mensajes, ¿no?, a través del... A ver, vamos a ver.
Dice, buen día. Formulo dos preguntas. Dice, ¿qué estudios o libros recomiendas leer para comprender mejor el tema expuesto? ¿Podrías remitirme más preguntas por correo electrónico u otro medio? Claro, claro que sí, no hay problema. Eh, con respecto a qué estudios o libros recomiendas leer para comprender mejor el tema expuesto, eh, ustedes recuerdan al autor Fidel Rojas Vargas, es un profesor sanmarquino, ¿no? Y el libro que tiene él es un libro muy conocido que es Delitos contra la Administración Pública, de Fidel Rojas Vargas. Entonces, sería como el libro Coquito que yo podría recomendar, ¿no? Y no está barato, ¿no? Porque al final está barato porque hasta puedes conseguirlo en internet, ¿no? Entonces, porque solamente te va a hablar de corrupción de funcionarios como tal, ¿no? Con respecto al delito de negociación incompatible, delito de colusión, es un término más complejo, pero que lo voy a narrar de manera general, porque eso involucra otra clase. ¿Me escuchan? Creo que se acabó el internet. Ajá. Creo que, bueno, vamos a tratar de apresurarnos porque no va a ser que me quiten el internet. A ver. Ya, entonces, el delito de colusión, ya. Como le expliqué, ¿no? Al inicio de mi exposición al tema de obras como tal, ¿no? Al tema de servicios, ¿no? Si yo quiero que mi amigo gane ese concurso o ese procedimiento o esa licitación, por ahí llamarse, ¿no? Podría tener dos factores, ¿no? Yo puedo, como presidente de la comisión, puedo decir que Alejandro gane ese, yo quiero que gane, ¿no? Entonces, yo puedo intervenir de manera directa o indirecta por mi cargo en cualquier etapa,